estatuas, inscripciones y representaciones presentes en todo el arte sumerio, acadio y asirio-babilónico. Los Anunnaki son reptiles humanoides. Secharia Sitchin dio a conocer al mundo la existencia de los Anunnaki, ofreciendo desgraciadamente una visión errónea en muchos aspectos. Sobre todo en lo que respecta al aspecto físico y apariencia de estas entidades. Él los presentaba como seres humanos como nosotros, solo que más altos y enfundados en ropajes y cascos propios de los astronautas. Esta es quizás la fabulación más convincente que consiguió, ya que las distintas representaciones en grabados, estatuas y relieves presentaban a estos dioses con forma humana. Sitchin no fue el único autor de éxito en la década de los 70s que publicaba obras sobre arqueología en base a la teoría del astronauta antiguo. Hubo otros como Eric von Daniken o Peter Krasa que ofrecían esa alternativa sobre el origen de la humanidad en manos de extraterrestres. Y estos lo hacían quizás con menos vehemencia, y basándose más en hechos demostrativos. Aunque nadie se percató en la década de los 70s de que la forma humanizada de los Anunnaki era solo otro ardid para confundirnos sobre la forma real de los dioses alienígenas. Como investigador de textos antiguos, la pregunta más recurrente que se me hace es, ¿por qué estás tan seguro de que los Anunnaki eran reptilianos? La respuesta es muy simple, la misma simbología de la serpiente que representa a los dioses sumerios está implícita en la práctica totalidad del resto de culturas del planeta. Todas se refieren al mismo concepto, los dioses reptil llegaron de las estrellas, crearon al hombre y lo sometieron a sus decretos. Y en casi todos los casos, describen a estos seres como de gran estatura, entre 3 y 6 metros, ojos grandes y rasgados. Muy refulgentes, de pupila vertical, cabezas alargadas, con la capacidad de mutar su aspecto a voluntad, metamórficos, y casi siempre asociados a ciertos rituales de sangre como si obedecieran a una verdadera necesidad de obtener algo a través del dolor y la muerte. Sumeria fue la cuna del resto de civilizaciones antiguas, y sus dioses eran representados en forma humana porque estos prohibieron a los artistas que les reflejaran en su aspecto real. En Babilonia, los Anunnaki eran denominados Sir, que significa dragón o gran serpiente. La misma serpiente del caduceo representaba al dios Enki, el cual decía pertenecer a un ancestral linaje de sabios conocido como la Hermandad de la Serpiente, que fundó las antiguas escuelas de sabiduría en Egipto. En textos sumerios llamaban a Enki el Gran Dragón. Pero la prueba de fuego viene a continuación. Una prueba que fue silenciada por Sitchin y otros autores para ocultar la verdadera forma de los Anunnaki. Al norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo, los arqueólogos encontraron miles de estatuillas de la cultura Alobeid entre el 5000 y 4000 AC. Alobeid es la cultura proto-sumeria, la que habitó esas tierras antes de establecerse las grandes ciudades mesopotámicas. Esas figuras muestran cráneos alargados y rostros de lagarto, algunas de ellas representaciones de diosas madre de la fertilidad. Destaca una diosa muy icónica, que sujeta a un bebé con rasgos más reptilianos que la madre, al que amamanta. Con lo cual, se trata de reptiles mamíferos. La peculiaridad de esas cabezas cónicas se corrobora con el hallazgo de varios cráneos anómalos expuestos en 2 museos de Perú. Son cráneos dolicocéfalos que llegan a medir 3200 cc, cuando el máximo de tamaño craneal humano del que se tiene constancia era de 1980 cc. Y aunque las prácticas de deformación del cráneo se remontan desde el antiguo Egipto, utilizaban tablas de madera atadas a cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento, una presión mecánica externa podría deformar, pero jamás aumentar en centímetros cúbicos la capacidad craneal hasta ese tamaño. Réplica exacta de las estatuillas reptilianas de la cultura protosumeria de Alobeid. Incluso algunos faraones egipcios, como Akenatón, Tutankamón o Nefertiti, descendientes de sangre de los dioses, presentaban los mismos cráneos dolicocéfalos. Procede la raza humana de estos reptiles humanoides. Según el investigador Iván Martínez, los dioses Anunnaki desaparecieron tras el ocaso de la civilización Alobeid. Ya que los textos sumerios describen cómo los dioses eran criaturas de carne y hueso que convivían con los humanos, compartían sus vidas, y decretaban sus destinos. Sin embargo, en la posterior cultura aqueidia, según se desprende de sus relatos, los dioses son invisibles, y habitan en los cielos. Ya no conviven en la tierra. Pero más grave aún, en sus representaciones artísticas y grabados, reflejan a los Anunnaki con forma antropomórfica, perfectamente humana. ¿Qué pasó con las figuras reptilianas de los dioses reflejadas en la cultura Alobeid que es anterior a la Sumeria?
Es por esa razón que Iván Martínez sostiene la teoría de que estos seres abandonaron el escenario público, y se ocultaron de la vista de los humanos, sin descartar por supuesto, algunos contactos puntuales. Reproducción del dios Enki. Capítulo 2. La creación del hombre. Tras un riguroso estudio de las inscripciones cuneiformes asirio-babilónicas, en 1876 George Smith publicó El Génesis caldeo, una obra en la que el asiriólogo inglés sacaba a la luz una incómoda verdad: los textos hebreos que conformaban la Sagrada Biblia, y en especial los que hacían referencia al Génesis, eran una copia casi idéntica de la epopeya de la creación babilónica, Enuma Elisi, así como de muchos otros textos y mitos presentes en tablillas de arcilla sumerias de más de 6.000 años de antigüedad. Este descubrimiento podría resultar muy decepcionante para la visión religiosa del devoto, ya que demostraba que los libros compilados de la Biblia se habían nutrido de mitologías sumerias, aqueidias y asirio-babilónicas, escritas más de 1000 años atrás. Desde el mito de la creación, hasta el relato del diluvio universal, la Biblia había modificado los nombres de los protagonistas de estas epopeyas, como Ziusudra, el héroe del diluvio sumerio, que pasó a ser Noé. Y en el caso del primer hombre creado, el Adapa sumerio pasó a ser llamado Adán. Pero estaba claro que hablaban de los mismos personajes y las mismas situaciones. Historias maquilladas, modificadas, como forma de atribuirse un relato que había sido literalmente copiado. Entonces, si queremos encontrar los orígenes de la humanidad, sin duda, debemos buscarlos en dichos textos que son la fuente original. Existen varias versiones sobre el mito de la creación, en función de la cultura. Mientras que la sumeria señala que el hombre fue modelado con la arcilla fértil del Apsu, la cultura aqueidia arroja otra versión distinta, en la que interviene la sangre y carne de un dios que será sacrificado para ese fin. Tanto Sumeria como Aqueidia perfilan un proceso de creación que insinúa varios ensayos, como si el humano hubiese surgido como resultado de muchas pruebas y de la confrontación de muchas visiones distintas que los dioses tenían sobre los hombres, llamados los cabezas negras. Pues así eran designados. Este término se interpreta no como una referencia de color oscuro en la piel, sino que los dioses del cielo veían desde las alturas las cabezas negras de los hombres, es decir, sus cabellos. La Gran Rebelión. El Atrasis es un conjunto de tablillas de origen acadio que se componen de unos 1250 versos. Su relato rescata el mito del Ziusudra sumerio, el héroe del diluvio, para sentar las bases del origen de la humanidad, las causas que motivaron a los dioses a crear una raza esclava y las consecuencias de este hecho. Se trata de una trepidante y rítmica cadena de sucesos, muy bien narrados, que abarca muchos aspectos vitales de nuestro pasado, aunque en este capítulo nos centraremos en el origen de la humanidad. Atrasis se traduce como el muy sabio, y así es como empieza: cuando los dioses eran como los hombres, asumían la fatiga, soportaban el trabajo. La fatiga de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la penalidad era mucha. Ese duro trabajo al que se refiere el texto se ve luego interrumpido por lagunas, la tablilla tiene partes destruidas que no permiten leer algunas palabras. Esto sucede en casi todas las tablillas, pero si alcanzamos a leer, excavaban el río, la vida de la tierra, el Éufrates detrás de ello, con lo cual los lingüistas deducen que está hablando de excavaciones en los ríos Tigris y Éufrates. Hecho que se confirma con otras tablillas aqueidias, como el mito de los dioses Lambda, donde se describe que los dioses corrigieron diques y canales, y establecieron la orilla del Tigris y el Éufrates. Continuando con Atrasis, leemos que soportaron estos trabajos durante 40 años. Pero lo más interesante es que los dioses acaban designando a los dioses menores toda la mano de obra. Los grandes Anunnaki querían hacer soportar el trabajo a los 7 Ijiji. Ijiji se traduce como aquellos que ven o los observadores. Más adelante estos seres serán llamados ángeles caídos. Autores como Anton Parks los designa Nungal, una raza diferenciada de los Anunnaki comunes, muy ligados a Enki. Sea como sea, estos Ijiji asumen ese trabajo durante 40 años, cavando zanjas y desviando el curso de los ríos para abastecer de agua las ciudades de la Mesopotamia. El texto continúa y revela que los Ijiji empiezan a murmurar, a maldecir sus duras condiciones, hasta que furiosos, se unifican en grupo para una rebelión. A Enlil, el consejero de los dioses, el héroe, vayámosle a perturbar en su morada. Proclamad la guerra, unamos las hostilidades y la batalla. Representación de la rebelión de los Nungal. Aquí se describe un motín.
Los Ijiji exigen el cese de esos trabajos forzados, cae la noche y acuden en tropel a la ciudad de Enlil, Nippur, y rodean su templo del Ekur. Podemos imaginar la situación, los Ijiji han prendido fuego a sus herramientas y probablemente se dirigen a Enlil con antorchas. El visir de Enlil, Nusku, es quien despierta a su señor y le dice, mi señor, tu templo está rodeado, la batalla ha venido hasta tu misma puerta. Enlil abrió su boca y dijo a su visir Nusku, Nusku, atranca tu puerta, toma tus armas y ponte delante de mí. Según el relato, Enlil parece estar más asustado que su propio visir, hasta que éste le sugiere a su señor que reclame la presencia de An y Enki. Cuando por fin se reúnen todos, Enlil estalla en un ataque de ira, es en mi contra lo que se está haciendo, la batalla ha llegado hasta mi misma puerta. An y Enki tranquilizan a Enlil y le sugieren que envíe a su visir al exterior del templo, para hacerles 3 preguntas a los responsables de aquella revuelta. Nuskusel fuera y se planta ante la multitud, me han enviado para deciros, ¿quién es el instigador de la batalla? ¿Quién es el provocador de las hostilidades? ¿Quién declaró la guerra y la batalla? El relato describe las quejas de los Ijiji, y ninguno quiere desvelar quién es el líder del motín. Pero cuando Nusku regresa al templo, y les expone las causas de la rebelión, Enlil exige la sentencia de muerte para el instigador. Enlil frente a los Nungal. Vamos a crear un esclavo. Entonces, Enki propone una solución, quizás haya un remedio para sus males. Belet-Ili, la diosa del nacimiento, está presente, que ella cree un Lushu, para que lleve el yugo de la tarea impuesta por Enlil, para que el hombre asuma la fatiga de los dioses. Convocaron y preguntaron a la diosa, a la matrona de los dioses, la juiciosa Mami, ¿eres tú, diosa del nacimiento, la que serás creadora de la humanidad? Aquí aparecen 2 términos interesantes. El primero es Lushu, que se traduce como estúpido o salvaje. Así es como se designaba al primer hombre creado. También aparece Belet-Ili y Mami, se refiere a la diosa soberana de los dioses, diosa madre, también llamada Mamitu-Nammu, la consorte de Enki. A esta diosa se le hace la propuesta de crear una estirpe de Lushu, pero responde lo siguiente, no es a mí a quien pertenece este quehacer, esta tarea es asunto de Enki. Puesto que él puede purificarlo todo, que me dé la arcilla para que yo pueda hacerlo. El término arcilla ha sido motivo de muchos debates y controversias, pero nadie conoce qué papel exacto juega en este proceso. La arcilla podría ser un material de fecundación in vitro o podrían ser óvulos o genes. En mi opinión, la arcilla es un componente orgánico similar a un óvulo o embrión, pero artificial, susceptible de ser inseminado por ADN o células, y desarrollar seres vivos. En este sentido, estoy de acuerdo con la teoría del autor Anton Parks, quien dice que los Anunnaki se autoprocreaban a través de unos tanques artificiales de clonación, los ciencizar, un término que se traduce como matriz artificial o lo que ensambla en orden a los numerosos dignatarios. Estas matrices eran inseminadas con células de diferentes seres, de este modo se explicaría por qué en algunos textos se dice que Enki es hermano de Enlil, y en otros, es citado como padre. O por qué Enki se casa con su propia madre Mamitu-Nammu. En realidad, el concepto de padre, hijo o hermano se relativiza enormemente cuando aplicamos esta posibilidad. Vamos a poner un ejemplo gráfico, y si Enki no es propiamente hijo biológico, tal como entendemos, de An. Y si Enki fue creado por An, dentro de una matriz, ciencizar, a la que inocularon células de An, de Ninursak y de Mamitu. ¿Qué ocurriría? Pues que Enki compartiría diversos parentescos con todos ellos. An será su padre, pero también su hermano, y Ninursak y Mamitu serán hermanas y al mismo tiempo, madres. La teoría aporta respuestas a muchas incógnitas, y desde un punto de vista genético, es científicamente viable. Más aún, en la actualidad, cuando la ciencia admite estar cada vez más cerca de clonar personas, tras haberlo hecho con animales. ¿Es posible que los Anunnaki se clonaran? Es lógico que una cultura avanzada tecnológicamente, termine desechando el parto natural, para sustituirlo por matrices de clonación. Siguiendo con el relato, llegamos al punto álgido y más trascendente para entender el proceso de la creación humana. Enki abrió su boca, y dijo a los grandes dioses, en el primero, séptimo, y 15º día del mes, prepararé, como purificación, un baño, que un dios sea degollado, y que los otros dioses, sumergiéndose en él, puedan ser purificados.
Aquí se resuelve que los dioses han identificado al líder de la revuelta. Más adelante se nos da el nombre de este instigador, y es